Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Diver Liliana Rentería Gutiérrez, maestrante de la UDI, cursando seminario 3 y voy a compartir con ustedes un video de la fase 2, donde quiero dar a conocer todo lo que tiene que ver con la sistematización de los resultados, de los datos, la metodología utilizada y resultados parciales. Además, con ello quiero también darles a conocer cuáles son las tareas ejecutadas hasta el momento y cuáles son las que están pendientes en el proyecto de investigación, donde su objetivo es el fortalecimiento de la producción de textos académicos en estudiantes de la institución educativa Marco Fidel Suárez. Entonces quiero compartir con ustedes todo lo que tiene que ver con el proyecto de investigación hasta la fecha. El proyecto de investigación tiene un enfoque de acción-participación y está enfocado en el fortalecimiento de la producción textual en estudiantes de educación media. Vamos a hacer un recuento muy breve sobre lo que tiene que ver con el contexto. Les recuerdo que el proyecto se está ejecutando en el municipio de Milán, departamento del Caquetá, en la institución educativa Marco Fidel Suárez, cuyo entorno es mayoritariamente rural y la conectividad es muy intermitente. Además, hay que resaltar que las prácticas pedagógicas son muy tradicionales y centradas en la corrección formal. Por ende, hay una brecha digital que limita la innovación educativa. El reto de este proyecto es la escritura académica, donde se fortalezca la coherencia, la cohesión y la argumentación en la producción de textos académicos. El diagnóstico arrojó desempeños insuficientes en la producción textual, es decir, que los estudiantes obtenían calificaciones menos de 3.5 en cuanto a lo que tenía que ver con la nota cualitativa. ¿Qué arrojaba eso? Que había deficiencias en la estructuración, la falta de planificación, ausencia de enlaces y sustento débil. Este estudio arrojó que el 72% de los estudiantes presentaban estas dificultades. Por ello, el proyecto de investigación, entonces queremos apoyar todo este proceso en la IA como andamiaje constructivista, es decir, aclarando muy puntualmente que la tecnología digital no sustituye la del estudiante, sino que va a actuar como una mediación para enriquecer el proceso cognitivo. ¿Por qué hacemos esta aclaración? Porque no es que los estudiantes utilicen la IA para que les haga todo el texto como tal, sino para que simplemente sea un mediador. Tenemos que tener en cuenta que la interconectividad continua, la retroalimentación automatizada y el aprendizaje autónomo es lo que se pretende conseguir con este proyecto de investigación. En cuanto a la interactividad continua, hacemos énfasis en un acceso flexible que permita aprender y escribir en distintos momentos y en distintos contextos. En la retroalimentación automatizada es que haya una orientación en tiempo real sobre la estructura de cohesión sin reemplazar el criterio humano, es decir, que siempre la producción de los estudiantes tiene que tener mayor validez. Y en cuanto al aprendizaje autónomo, lo que buscamos es transformar al estudiante de receptor pasivo a un editor activo de sus propios textos. ¿Cuál es la arquitectura metodológica? Entonces, nuestro enfoque es cualitativo, descriptivo, interpretativo, que privilegia la comprensión profunda de los significados en el aula. Y nuestro paradigma es investigación-acción participativa. A nuestro lado derecho encontramos una figura que indica que es una retroalimentación constante, el comprender, el actuar y el transformar. Comprender desde la reflexión diagnóstica de la línea base escritural,
actuar en la implementación de una estrategia mediada por la IA y en transformar en la evaluación continua y resignificación de la práctica pedagógica. ¿Cuál es el ecosistema de participantes y roles estrictos? En nuestra imagen podemos ver que como núcleo tenemos a 24 estudiantes informantes exclusivos y a su alrededor no pueden faltar el rector y el equipo docente. Nuestro núcleo es estudiantes de grado 10º y 11. Son la única fuente de datos, experiencias y producciones textuales. El análisis es cualitativo, que emana un 100% de la participación de los estudiantes. El escudo, es decir, los no informantes, que están conformados por el rector y el equipo docente, ellos actúan exclusivamente como validadores de la pertinencia institucional y garantes de la viabilidad. No aportan datos, pero son muy importantes en el proceso de investigación. Tenemos una validez científica y un rigor metodológico, es decir, que los instrumentos garantizan su objetividad y pertinencia a través de un riguroso doble filtro de validación. Es decir, que pasamos por dos filtros. El primero, que es un sello de expertos validadores, donde contamos con 3 profesionales con título de magíster quienes se tomaron la tarea de validar cada uno de los instrumentos que se iban a aplicar en los 24 estudiantes que estaban participando en el proceso de investigación. Los criterios evaluados eran la redacción, la pertinencia, coherencia y relevancia científica de cada uno de los instrumentos. Y el segundo sello validador institucional, donde tenía la tarea de la ratificación del equipo directivo y el equipo docente de la institución educativa Marco Fidel Suárez, donde se garantizaba la adaptabilidad del contexto rural al proyecto institucional, es decir, que nuestro proyecto estuviera enfocado en lo que tiene que ver con el PI de la institución. En cuanto a la sistematización de los datos, se hizo un análisis temático, hubo segmentación y codificación de la información extraída exclusivamente de los informantes para construir interpretaciones coherentes. Es decir, que hubo un filtro de análisis cualitativo, descriptivo e interpretativo a través de 3 categorías. Ese filtro se realizó, o esa sistematización se hizo de la voz de los 24 estudiantes, de las encuestas, de las percepciones y de los borradores de los textos que ellos fueron escribiendo. La primera categoría tiene que ver con la competencia de línea base, la segunda con la estrategia pedagógica que se construyó mediada por la IA y la tercera es la valoración de la implementación de la estrategia pedagógica. Vamos entonces a ahondar un poco en lo que tiene que ver con la categoría 1, que es la pertinencia de la línea base, la cual fue el punto de partida de los 24 estudiantes, es decir, el primer contacto que se tuvo con los estudiantes y el proyecto de investigación, que fue la fase diagnóstica, donde se tuvo en cuenta la coherencia textual, la cohesión, la argumentación y la estructura. ¿Qué se evidenció en cuanto a la coherencia? Que había desviación en el hilo temático central al interactuar y construir textos extensos. En cuanto a la cohesión textual, la limitación severa de conectores muy básicos, siempre se tienden a utilizar el y, pero, entonces, y eso era una de las falencias en cohesión textual. En cuanto a la argumentación, entonces hay una presencia de tesis sin razones estructuradas ni evidencias empíricas. Y en la estructura, entonces, había mucha debilidad generalizada en el desarrollo lógico de la introducción, el desarrollo y el cierre en los textos que construían los estudiantes. Pasamos a la categoría número 2, que tiene que ver con la estrategia pedagógica mediada por la IA.
Esto, aquí en esta categoría se construyó una secuencia didáctica para la transformación textual, donde se distribuyó en cuatro fases, en cuatro etapas: la planificación, el borrador, la IA y la versión final. En cuanto a la planificación, entonces lo que se hizo en esta estrategia fue una organización de ideas con un propósito formativo basado en criterios de calidad. En la segunda, entonces, ya pasamos a la construcción inicial adaptado a la disponibilidad tecnológica rural, es decir, que teníamos que tener en cuenta que estábamos en un sector muy rural y que todo el tiempo no podíamos estar entonces construyendo, nos tocó adaptarnos a esa conectividad que tuviéramos en el momento. En la tercera entonces ya venimos a ver el endamiaje, es decir, cómo la IA sugiere conectores y estructura, el estudiante decide y el docente guía. Es decir, que el docente pasa a ser una guía. El modelo de nuestra institución es constructivista. Y por último, entonces, la versión final, donde hay una reescritura consciente de la idea para dar una entrega final. La categoría número 3 es la valoración de la implementación, es decir, donde se mide el impacto desde la experiencia cualitativa de los estudiantes. ¿Qué hacemos en esta categoría? Entonces, tenemos la experiencia y usabilidad, es decir, cómo fue esa interacción real con la app en el contexto rural. ¿Es accesible e intuitiva para los jóvenes de Milán o cómo fue esta experiencia? En cuanto a apoyos percibidos, es decir, donde los estudiantes mencionen la valoración de la claridad y pertinencia de las sugerencias automatizadas por la IA en la mejora directa de la argumentación y la cohesión. Y por último, transformación y motivación, el incremento de interés genuino por escribir, una transición de la frustración a la confianza, asumiendo la reescritura de manera voluntaria. Vamos entonces a hacer aquí un paralelo entre la tradición, es decir, entre el diagnóstico y la innovación, que fue la que aplicamos en nuestro proyecto de investigación. En cuanto al enfoque pedagógico, entonces notamos que en la fase diagnóstica había una corrección formal y punitiva al final del proceso. En la innovación con la IA, entonces, observamos que ya hay un andamiaje formativo, interactivo y guiado por criterios. ¿Cuál era el rol del estudiante? Entonces, en la parte diagnóstica era un escritor pasivo que entregaba un único borrador y no se preocupaba por que hubiera una retroalimentación o hubiera una mejora en reescribir. En la innovación, entonces, ya notamos que el editor es autónomo. ¿Por qué? Porque planifica, evalúa a través de IAS y reescribe, es decir, que se preocupa por ir mejorando su escritura. En la herramienta, ¿cuál es la herramienta en la tradición, en lo que tiene que ver con el diagnóstico? Pues memorización rígida de normas gramaticales, mientras que la innovación, entonces la aplicación móvil, la inteligencia artificial eran ese punto de apoyo donde los estudiantes podían corregir un poco esos textos que estaban escribiendo. Resultado clave. Recordamos que al inicial les decía que el 72% de los estudiantes presentaban insuficiencia en la producción textual. En cuanto a la innovación, entonces ya hay una competencia escritural fortalecida de coherencia, cohesión y argumentación. Vamos entonces a pasar a avances y tareas pendientes. De color azul estamos ya mostrando cuáles son las fases que ya están concluidas, de rosado la fase que está en proceso y de blanco la que está pendiente. Entonces, siendo así, la fase diagnóstica está a un 100% concluida, que fue donde se hizo la recolección de la línea base y donde el análisis arrojó el 72% de insuficiencia.
En cuanto a la fase 2, que es planificación, ya la tenemos también 100% concluida con el diseño de la secuencia didáctica y la validación de los instrumentos. Vamos entonces a la fase 3, que es la ejecución, que está en proceso, que es la implementación activa de la estrategia pedagógica de los 24 estudiantes. Y por último, la fase 4, que es la evaluación, que está pendiente, y es la aplicación de la rúbrica de salida, encuesta de percepción y la sistematización de las conclusiones. ¿Cuál es el impacto social y educativo en el territorio? Este proyecto trasciende de la corrección ortográfica, representa democratización en la innovación educativa en el municipio de Milán. Entonces, ¿cuáles son esos impactos que tenemos? La reducción de la brecha digital, es decir, la integración crítica y responsable de la utilización de la inteligencia artificial en los contextos rurales. La autonomía intelectual, es decir, que los estudiantes se empoderan de las competencias comunicativas y el pensamiento crítico. Y modelo replicable, que es lo más importante, una hoja de ruta metodológica vialidada para transformar la enseñanza de la educación media colombiana. Es decir, que este proyecto, aparte de fortalecer la escritura académica en los estudiantes de la educación media, pretende también tener una proyección a futuro donde se fortalezca esta competencia escritural y donde nuestros estudiantes entonces sean autónomos en la corrección de los textos que construyan para abordar mejor cualquier temática en cuanto a su proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto es todo por hoy. Espero haber aportado de manera significativa a el proceso de enseñanza, a la socialización de lo que tiene que ver este proyecto y mostrarles a ustedes cómo se está desarrollando y qué impacto ha tenido este proyecto en la institución educativa Marco Fidel Suárez de Milán. Muchísimas gracias y que pasen buena noche.